¿A poco usted pensaba que Pepe Aguilar ya lo había visto todo en su vida de charro refinado? Pues no, mi ciela. El señor está en el peor bache de su historia, más hundido que barquito de feria, y todo por querer controlarlo absolutamente todo. A la prensa, a la familia y hasta al yerno incómodo. Pero ya ve, cuando uno se siente emperador del mariachi, la vida le recuerda que hasta los imperios se desploman. Y en 2025, lo que se viene llamando es el año de la caída Aguilar. Deja tu like si también sabías que ni con sombrero ancho se cubre semejante escándalo. ¿Pensaba usted que el mayor tropiezo de Pepe Aguilar iba a ser cuando lo criticaron por cantar reggaetón con mariachis? Ay, mi ciela, agarre la botana y siéntese cómodo, porque este chisme está más sabroso que pozole en fiestas patrias y más largo que la fila de tortillas en quincena. Resulta que al ídolo del regional, al charro elegante, al heredero del linaje de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, ya no lo persiguen las cámaras de televisión en los escenarios, sino las de seguridad de la Fiscalía. ¿Y por qué? Pues porque según los oficiales de Jalisco, don Pepe fue detenido como si fuera capo de narcoserie por nada menos que un intento de secuestro contra Adela Micha. Sí, esa misma que nunca suelta el micrófono ni aunque se caiga el mundo. El motivo: la señora no quiso cortar al aire una entrevista con Cristian Nodal. Se enfadó el charro porque Adela no le dio gusto y, en lugar de mandarle flores como todo caballero, le mandó matones. La cosa se puso de película. Adela, ni lenta ni perezosa, denunció todo y no crea que mandó un inbox en Twitter. No, fue directo con la policía, con pelos y señales, y declaró: este charro ya me está saliendo más bravo que sus caballos. La policía se encendió como si el operativo incluyera bono y mariachi de fondo, 12 patrullas, helicópteros, drones y hasta un perro entrenado, no para drogas, sino para olfatear billetes, porque ya ve que en este país hasta los canes tienen que diversificarse. Le cayeron al rancho de Pepe como si fueran a detener al mismísimo Chapo, y ahí estaba don Pepe con sombrero ancho y cara de ¿yo qué hice? Desde que lo subieron a la patrulla, Pepe no dejó de insistir en que era inocente, que todo era un malentendido, que él nomás quería llevarle música al pueblo. Pero a la autoridad no le importó si cantaba México lindo y querido o botella tras botella. Lo que pesaron fueron las pruebas, llamadas, mensajes y ubicaciones que lo dejaban más embarrado que niño en lodazal. Cuentan que en la celda se acomodó rápido: altar a la Virgen de Guadalupe, espejo roto que le da aire de camerino y una botella de tequila que nadie sabe si la usa para inspirarse o para olvidar. Hasta empezó a ensayar un nuevo repertorio: rancheras tras las rejas. Pero aquí no acaba la novela. En redes sociales, la que salió a defender con uñas y pestañas postizas fue su hija Ángela Aguilar, que armó un en vivo entre lágrimas y filtros asegurando que todo era una injusticia y que estaban destruyendo a su familia. Pidió paz, respeto y que dejaran de atacarlos. Pero el internet, ya sabe cómo es de lindo. En vez de flores, le mandaron memes. Unos la editaban con uniforme naranja de reclusa, otros con el hashtag almohadilla Ángela no se va, y hasta hubo quien la puso cantando en la fila del reclusorio. Pobrecita, si pensaba que el hat era cuando le decían que desafinaba, ahora que le caiga la versión judicial, va a aprender lo que es llorar. Y mientras tanto, ¿qué pasó con Cristian Nodal? Pues desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Ni una story de café, ni una foto de botas, ni un TikTok llorando, nada. El hombre se volvió fantasma. Lo que aviva más el chisme es que justo antes de esfumarse lo habían visto discutiendo con Pepe en el rancho, con cara de esto ya se salió de control. Dicen que Nodal estaba listo para cantar, pero no en Palenque, sino en la Fiscalía, con nombres, fechas y cantidades. Y ya sabe, en esas ligas, el que canta primero no recibe aplausos, recibe escolta. El rancho Aguilar, que antes era sinónimo de caballos relucientes, fiestas interminables y mariachis medio borrachos, ahora parece escenario de película de terror rural. Caballos flacos, gallinas poniendo huevitos chicos y gallos cantando solos como si ensayaran un disco de tristeza. Los vecinos aseguran que lo único que se escucha ahora son trituradoras de papeles, como cuando uno rompe el examen antes de que lo vea la mamá. La policía pasa cada rato como si fueran fans haciendo guardia, y la familia Aguilar anda más escondida que tía que debe la tanda. Así que ahí lo tiene: Pepe detenido, Ángela llorando en redes, Adela plantada y Nodal perdido quién sabe dónde. Y nosotros aquí, con café en mano, viendo cómo el mariachi más elegante del país terminó de protagonista de narcoserie sin presupuesto.
Ahora, dígame usted, ¿cree que este escándalo ya tocó fondo o apenas vamos en el primer capítulo de la serie Narcomariachi, Crónica de un Imperio Caído? ¿A poco usted creía que lo más emocionante en la vida de Adela Micha era entrevistar políticos somnolientos o artistas que no dicen nada interesante? Pues no, mi reina. La dama pasó de reina del chisme televisivo a protagonista de una narcoserie improvisada, con libreto escrito al calor de los hechos y un elenco que ni Netflix se habría atrevido a juntar. Resulta que el asunto no se quedó en plática de pasillo. Adela, todavía con el micrófono calientito de su programa, salió a declarar que unos tipos con pinta de extras de corrido tumbado se habían aparecido rondando su casa. No era para pedirle autógrafos ni para preguntarle si Lolita Ayala seguía en su speed dial, sino para lanzar amenazas directas, de esas que huelen más a pólvora que a periodismo. Y mire que la señora no dudó ni un segundo, se fue derechito a la policía. Porque si alguien no se queda callada ni en misa, esa es la Micha. Los de Jalisco, apenas escucharon el nombre de Pepe Aguilar como autor intelectual, se pusieron más nerviosos que quinceañera con vestido apretado. El operativo que armaron parecía final de temporada de Narcos, México, pero versión mariachi, 12 patrullas rugiendo como Fórmula 1, drones zumbando como moscos de verano, helicópteros iluminando hasta las vacas y un cerco mediático que haría palidecer al mismísimo Chapo. No faltó el policía que se creyó actor y gritaba «corten» cada vez que bajaba de la patrulla, nomás para sentirse en cámara. Y ahí estaba Pepe Aguilar, el charro elegante, sorprendido en su rancho con sombrero en la mano y cara de alumno cachado copiándose en examen. Según cuentan los chismosos, alcanzó a preguntar «¿qué hice?», y uno de los oficiales, sin aguantarse la risa, le respondió «pues lo que todos dicen que hiciste, pero con estilo». Imagínese el cuadro. Caballos relinchando, gallinas corriendo como extras de estampida y los mariachis del rancho callados por primera vez, no fuera a ser que también los metieran en el expediente por cómplices musicales. El operativo fue tan exagerado que parecía producción de Hollywood. Dicen que uno de los drones transmitía en vivo para la fiscalía, y en los pasillos de gobierno hasta las secretarias gritaban «deténganlo, compa», como si fuera partido de la selección. Para colmo, un perro entrenado en detectar billetes sucios empezó a ladrar en cada esquina como si hubiera olido la tanda completa de la colonia guardada en un baúl. Pepe, mientras tanto, insistía en que no sabía nada, que era inocente, que él nomás quería cantar. Pero la escena era más convincente que cualquier concierto suyo. Uniformados, esposas metálicas y cámaras por todos lados. Ahora, ¿cree usted que ahí se detuvo la cosa? No, compa. El show apenas comenzaba. Si con la pura detención ya parecía nueva temporada de El Señor de los Cielos, ¿qué no será cuando empiecen a destapar lo que había detrás de ese rancho de película? ¿O será que Adela ya tiene lista la exclusiva con lágrimas, drama y anuncio de champú incluido? Porque en cuanto subieron a don Pepe a la patrulla, el señor no perdió el porte ni la elegancia. Todavía se acomodó el sombrero como diciendo, «llévenme, pero llévenme bien». Con voz de mariachi dolido, juró que todo era un malentendido, que lo suyo siempre fue cantar y no andar planeando secuestros como si fueran giras de conciertos. El problema es que, según el expediente filtrado, que más que expediente parece enciclopedia de primaria, pero con capítulos de telenovela, hay llamadas, mensajes, ubicaciones y hasta testigos que lo ponen como autor intelectual de la jugada. O sea, mientras Pepe decía, yo solo quería cantar, los papeles decían, este hombre planea mejor que productor de reality show. Ya en la celda, eso sí, no perdió maña de productor. Armó su cuartito como camerino de feria, altar a la Virgen de Guadalupe para no perder la fe, espejo roto para ensayar la mirada de soy inocente, señor juez, y una botella de tequila que nadie sabe si la usa para inspirarse, para olvidar o para invitar a los demás reclusos a un palomazo. Porque claro, si algo tiene el señor Aguilar es que el show debe continuar aunque sea en reclusorio. Cuentan que ya empezó a ensayar México lindo y querido para cantarlo en su juicio, pero cada que llega al Si muero lejos de ti, los guardias le gritan, bájale, compa, que hasta los rateros necesitan su siesta de belleza. Y ahí lo tiene, con uniforme de interno pero actitud de estrella, repartiendo tacos de frijol que le manda la tía desde Zacatecas como si fueran boletos VIP de su concierto penitenciario. Los otros presos ya lo ven como entretenimiento dominical. Unos escuchan con nostalgia, otros nomás se arriman por la botana, pero todos lo aplauden con palmadas lentas,
esas que suenan más a burla que a ovación. Eso sí, Pepe insiste en que es inocente, que alguien lo quiere hundir, que esto es una trampa. Pero mientras tanto, el expediente crece, los abogados sudan y las autoridades están más seguras de su culpabilidad que las tías de que el romero sirve para todo. La noticia de la detención de Pepe Aguilar corrió más rápido que meme de perrito en WhatsApp. Los noticieros abrieron con imágenes aéreas del rancho sitiado, mientras en Twitter, o X, como lo quieren llamar, pero nadie le dice así, la gente hacía fila para soltar memes. Pepe esposado con el filtro de Thalía, Pepe montado en la patrulla como si fuera caballo, Pepe con subtítulo de cuando el profe te pesca copiando y dices que solo estabas repasando. Ángela Aguilar, por su parte, amaneció con el celular vibrándole como licuadora en lunes de quincena. Abrió Instagram y encontró más notificaciones que cuando estrenó disco. Y entre fans, haters y curiosos, la frase que más se repetía era, ¿qué vas a decir ahora, reina? Pero no dijo nada. Ni una historia, ni un comunicado, ni un hola, ¿cómo están? La muchacha, que se había acostumbrado a vivir en trending topic cada semana, esta vez se guardó. Algunos aseguran que rompió en llanto en su cuarto de Los Ángeles, que apagó todas las luces y que se negó a contestar llamadas hasta de la mismísima tía Flor. Otros dicen que planea una estrategia con sus managers para limpiar la imagen, como si esto fuera campaña electoral. Mientras tanto, Cristian Nodal desapareció del mapa. Ni un like, ni un corrido tumbado, ni una indirecta. Silencio absoluto. Lo único que se supo es que alguien lo vio en un bar de Sonora, tocando la guitarra con sombrero bajo, como fantasma de sí mismo. La gente especula, ¿lo habrán amenazado también? ¿Estará escribiendo la canción del siglo para tirar a los Aguilar? ¿O nomás se escondió porque no quería que lo arrastraran en el chisme? Adela Micha, en cambio, se subió a la ola como surfista en Acapulco. Sacó un programa especial con luces dramáticas, música de suspenso y testimonios exclusivos. En pleno set, aseguró que ella había sido la primera en dar la cara, que sin su valentía esto nunca se habría destapado. Se acomodó el pelo, miró a la cámara y sentenció. Aquí no solo se cae una dinastía, se revela la verdad de un México que ya no aguanta más. Las redes ardieron. Unos la aplaudieron como heroína, otros la llamaron oportunista, y hubo quienes ya pedían que le dieran su propia serie en Prime Video. La fiscalía, por su parte, no perdió tiempo. Anunciaron que revisarían todas las propiedades de la familia Aguilar, ranchos, casas, caballos, estudios de grabación, hasta la cochera donde Ángela hacía TikToks. Los reporteros se apostaron en cada esquina esperando la imagen dorada. Un Aguilar llorando, negando, o tratando de huir disfrazado de charro de pueblo. Y lo más increíble, entre los documentos filtrados se mencionaba que Pepe no actuaba solo, que había otros nombres detrás, ligados al negocio del regional mexicano, y que el caso apenas estaba comenzando a rascar la superficie. Un periodista de esos que nunca fallan con el veneno escribió en Twitter: esto no es un escándalo, es una guerra cultural, lo viejo contra lo nuevo, lo heredado contra lo ganado. Y así quedó la sensación, que la caída de Pepe Aguilar no solo era un pleito legal, sino el símbolo de que el regional mexicano estaba cambiando de manos. Porque mientras en el reclusorio Pepe afinaba la guitarra para animar la celda, allá afuera la gente empezaba a preguntarse, ¿quién tomará el trono ahora que el charro más ilustre quedó marcado por la sombra del delito? ¿Será Nodal con su estilo tumbado? ¿Será Casu, que venía desde Argentina a sacudir el género? ¿O Yuridia, que con voz de volcán se ganó al pueblo sin necesidad de apellido famoso? El juicio de Pepe Aguilar se convirtió en el espectáculo más visto después de la final de la Liga MX. El reclusorio parecía un palenque, vallas, cámaras, reporteros sudando bajo el sol, señoras rezando el rosario con estampitas de Antonio Aguilar y fans de Hueso Colorado que gritaban inocente, Pepe, inocente. Adentro, la sala estaba llena de drama. Pepe entró con traje oscuro, sombrero charro y la mirada de quien sabe que cada paso lo acerca a la ruina o a la leyenda. Cuando lo sentaron frente al juez, algunos juraron escucharle murmurar: que suenen las guitarras, porque de aquí salgo cantando. La fiscalía soltó la primera bomba: pruebas de lavado de dinero a través de conciertos privados, contratos inflados y caballos registrados a nombre de prestanombres. La gente en la sala murmuraba como si estuvieran en misa. Pepe, serio, solo levantó una ceja,
como quien escucha un mal mariachi. Lo más fuerte fue cuando sacaron un audio filtrado. Una voz muy parecida a la de Pepe decía: que me depositen todo en la cuenta de Producciones Potrillo Feliz. Nadie sospecha de ese nombre. Las risas se escucharon hasta afuera. Hasta el juez se acomodó los lentes tratando de no soltar la carcajada. Mientras tanto, afuera del tribunal, Ángela se mantenía en silencio absoluto. Ni un tuit, ni un live. Pero el pueblo ya había tomado postura. En las plazas, los mercados y los camiones se decía que la muchacha pagaba los lujos de París con el dinero sucio del papá. Se convirtió en la villana perfecta, la hija que vivía en castillos de cristal mientras el charro se hundía en lodo. La cosa se puso más picante cuando salió a declarar un testigo clave, Espinosa Paz. Nadie lo esperaba. Con sombrero y sonrisa nerviosa, el compositor se plantó frente al juez y soltó: yo me retiré un tiempo de la música porque sentí que no había espacio para los que no éramos de apellido grande. Y sí, recibí presiones. Hubo amenazas. Y todo apuntaba a la misma dinastía. El público explotó. Unos lo aplaudieron como héroe, otros lo llamaron traidor. Pero lo cierto es que con esas palabras hundió a Pepe todavía más. Y mientras los Aguilar se tambaleaban, al otro lado del país comenzaba a surgir un nuevo frente. Yuridia y Nodal se encontraron en Hermosillo para grabar un dueto improvisado. La canción, filtrada en TikTok en menos de 24 horas, se volvió himno de resistencia. Un tema donde hablaban de derribar coronas viejas y cantar desde la herida, no desde la herencia. La juventud enloqueció. Los memes decían: el regional ya no es rancho, es barrio. Los fans bautizaron el dueto como el grito del pueblo. Y los comentaristas de espectáculos no tardaron en anunciar que lo que estaba ocurriendo no era solo un pleito de artistas, era el relevo generacional definitivo. Pepe, desde el banquillo, escuchaba todo eso por la prensa. Sus ojos, dicen, se llenaron de rabia. Murmuró: el regional mexicano no se lo van a quedar esos chamacos. Esto todavía no se acaba. El juez le ordenó silencio. Pero los que estaban cerca aseguran que en ese instante, entre dientes, prometió componer una última canción desde la cárcel. Un corrido que limpiara su nombre o que incendiara a todos sus enemigos. La caída de Ángela Aguilar fue lenta pero cruel, como esos derrumbes que primero truenan en las grietas antes de que todo se venga abajo. Al principio, todavía tenía un puñado de fans fieles que inundaban Twitter con hashtags como #Ángela Inocente o #La Princesa No Se Toca. Pero conforme avanzaban las audiencias de su papá, la paciencia del pueblo se fue acabando. Primero le cancelaron un concierto en Guadalajara por motivos de seguridad. Luego, en Monterrey, la boletera anunció que los boletos se devolverían hasta nuevo aviso. Y finalmente, La Bomba, el Festival de Viña del Mar, la retiró del cartel para evitar conflictos diplomáticos con la audiencia. En pocas palabras, ya nadie quería arriesgarse a tenerla en el escenario, no por su voz, sino por el apellido que cargaba como cruz. La prensa, oliendo sangre, se lanzó con todo. Programas de chismes abrían con titulares como La hija del charro, entre lujos y silencio cómplice, o Ángela, víctima o heredera de un imperio corrupto. La muchacha ya no podía abrir Instagram sin encontrarse con memes. Fotos suyas en París con el caption pagado con caballos fantasmas o videos editados donde cambiaban la letra de Dime como quieres por Dime como limpias. Una noche, desesperada, Ángela rompió el silencio con un live en Instagram. Apareció despeinada, sin maquillaje, con voz temblorosa. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo solo soy artista, yo canto. No me culpen por los errores de otros. Pero el daño ya estaba hecho. Los comentarios llovían en tiempo real: devuelve lo robado, el regional no se hereda, se trabaja, ya cállate, Paris Hilton del mariachi. Fue tan brutal que en menos de 10 minutos cerró la transmisión llorando. Mientras tanto, del otro lado del río mediático, la dupla de Yuridia y Nodal explotaba como cohete. El dueto filtrado se volvió oficial, salió en todas las plataformas y en una semana estaba en el número 1 de Spotify México. La letra, directa como cachetada, hablaba de romper cadenas, de cantar desde abajo, de no necesitar apellido para llenar estadios. Los fans lo bautizaron como el corrido del pueblo. En las cantinas se escuchaba en loop, los camioneros lo ponían en carretera,
y hasta en las plazas de pueblos pequeños lo tocaban los grupos norteños. De pronto, la narrativa cambió. Ya no era los Aguilar contra el mundo, sino el pueblo contra los Aguilar. Adela Micha, viendo la ola, entrevistó a Yuridia en su programa. Entre luces tenues y música dramática, la sonorense dijo con voz firme: el regional es del pueblo, no de unas cuantas familias que se creen dueñas de él. Boom, símbolo de choque. Esa frase quedó tatuada en todos los titulares. Pepe, desde el reclusorio, explotó de coraje cuando la escuchó. Dicen que esa misma noche empezó a escribir un corrido vengativo en servilletas de la cafetería de la cárcel. Un tema donde prometía regresar y recuperar el trono, aunque fuera desde la oscuridad. Los internos lo escuchaban tararear y algunos hasta le hacían coro, como si estuvieran ensayando para un palenque clandestino entre rejas. Y mientras todo esto ardía, surgió un rumor que prendió aún más el fuego, que Ángela planeaba huir a Europa para reinventarse en otro género musical, lejos del regional. Algunos decían que quería probar suerte en el pop, otros que buscaba refugiarse en Francia para estudiar canto lírico. Pero la pregunta flotaba en el aire: ¿la dejaría el público escapar así de fácil? ¿O la seguirían recordando como la princesa caída del regional mexicano? Ángela agarró sus maletas de diseñador, unas cuantas joyas prestadas y tomó un vuelo discretito a Madrid. La prensa mexicana la retrató como una exiliada, casi como si fuera archiduquesa derrocada que busca refugio en otro continente. En el aeropuerto, apenas pisó Barajas, ya había fotógrafos gritándole: Ángela, abandonas a tu padre. Ángela, te vas con el dinero sucio. Ella, con gafas oscuras y bufanda de seda, solo respondió con un murmullo: vengo a hacer música, nada más. Pero la verdad era otra. Su equipo, desesperado, había armado un plan para revivirla, reposicionarla como artista global, sacar un disco experimental en España, con fusiones de flamenco y pop urbano, y lavar su imagen presentándola como víctima de una persecución mediática. El primer intento fue un showcase en un bar de Malasaña. Micrófono, guitarras, un cajón flamenco y Ángela cantando versiones raras de rancheras con palmas españolas. El público español, acostumbrado a Rosalía y sus experimentos, alzó una ceja. Algunos aplaudieron, otros la acusaron de folclorear sin entender. Pero lo peor vino en redes. Mexicanos residentes en Europa la funaron en comentarios. Ni en España la quieren. Que regrese a dar la cara. Dejen de lavar el apellido con flamenco. El proyecto se tambaleaba. Mientras tanto, en México, el dueto de Yuridia y Nodal explotaba como una bomba nuclear. No era solo música, era movimiento social. Jóvenes de barrios, trabajadores, gente que jamás había pisado un palenque caro, ahora se sentía parte del regional. En TikTok abundaban videos de chavos con sombrero cantando en el metro, de obreros coreando la canción en la hora de la comida, de mujeres tatuadas adaptando la letra en versiones rockeras y banda feminista. La industria se dio cuenta, los patrocinadores voltearon, los promotores abrieron la chequera, y en cuestión de semanas se anunció la gira del pueblo, con Yuridia y Nodal como cabezas. Los boletos se agotaron en horas. El primer concierto en Hermosillo fue histórico. Más de 50,000 personas gritando al unísono: el regional no se hereda, se trabaja. Los medios lo nombraron el grito de independencia del regional. Y claro, a Pepe eso le revolvía las tripas. Desde prisión, en entrevistas controladas, lanzaba indirectas. Que canten lo que quieran. El apellido Aguilar seguirá siendo la raíz de la música mexicana. Pero ya nadie le creía. Hasta otros artistas comenzaron a alzar la voz. Julián Álvarez, en una rueda de prensa, se atrevió a decir: con respeto, pero el regional nunca tuvo un solo dueño. Es de todos los que lo sudamos en carretera y en escenarios de tierra. Eso fue gasolina al fuego. El público explotó en aplausos virtuales. La dinastía Aguilar quedaba cada vez más sola. Ángela, desde su exilio europeo, intentó rescatar algo. Grabó un dueto con un cantante español de moda. Una balada pop con tintes de ranchera. La prensa ibérica la aplaudió tímidamente, pero en México la destrozaron. Los titulares eran crueles. De princesa a parodia. Ángela busca raíces en otro continente porque perdió las suyas. El flamenco no lava la sangre del charro caído.
Lo que más dolió fue ver que hasta sus antiguos aliados guardaban silencio. Ni colegas, ni amigos, ni familia, salvo su madre, salieron a defenderla. Su apellido ya no era orgullo, era maldición. En cambio, Yuridia y Nodal se consolidaban como los nuevos reyes del regional, y no solo por talento, sino porque traían a la gente de su lado. Los conciertos eran mítines emocionales, casi políticos. Hasta había pancartas que decían fuera dinastías, viva el pueblo. Y así, la historia parecía clara, una dinastía desplomándose como castillo de naipes, mientras dos voces del pueblo se alzaban para ocupar el trono. Pero, en medio de ese huracán, surgió un giro inesperado. Casu, ex de Nodal, rompió el silencio con un mensaje críptico en Instagram. El regional no necesita reyes ni princesas, necesita revolución. Y yo vengo con la mía. Si creías que ya viste caer a la dinastía Aguilar, espera lo que viene. Suscríbete y no te pierdas la siguiente traición, el siguiente concierto del pueblo y la próxima bomba que hará temblar al regional.